Pues Hola, hola, por acá, listo, muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por decirme que no se me escuchaba. Por acá ya los estoy leyendo. Muy buena tarde a todos y a todas. Estamos hoy en nuestra cita semanal, la clase de narrativas visuales, planos por ángulos. Importantísima clase, importantísima clase. Todas estas clases que estamos viendo del básico, lo que es composición, encuadres, planos, elementos compositivos, son clases que no dejaremos de verlas de aquí hasta que nunca dejamos de verlas. Siempre continuamos viéndolas. Hasta en profesionales, hasta el nivel avanzado, hay composición. En el nivel avanzado hay todo esto que seguimos hablando, pero ya a niveles más sensibles de percepción. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es cultivar esa sensibilidad, es crecer esa sensibilidad y hablar a través de esa sensibilidad. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto tenerlos acá. Entonces, hoy vamos a ver por ángulos. Vimos por tamaño. Y vamos a compartir desde acá. Voy a abrir primero por acá. Voy a iniciar la clase, ¿ok? Voy a iniciar directamente la clase. Y al final miraremos los trabajos de primeros planos que ustedes han compartido en el grupo fotográfico, ¿ok? Para que así avancemos y nos rinda la clase. Bueno, vamos a hablar sobre los ángulos sobre la cámara. Cuando uno posiciona a un objeto, un elemento, un centro de interés, un retratado, en nuestro caso, en el primer ejercicio que ya dejamos, que es el primer plano, ubica a la persona frente a uno o frente a la cámara. Y en este caso, nosotros tomamos la cámara en posición frente a él, así como estoy yo frente a la cámara. Esta posición sería recta, una posición normal angular. Si yo la miro a la cámara, está recta, está normal. Si yo tomo el celular, de igual manera, si yo me ubico aquí, como me suelen pasar a mí el celular, mira, tómame una foto, me lo pasan, yo lo tomo de frente y normal, la capturo, sea horizontal o vertical, pero el ángulo es recto, ¿ok? Estoy ahí, no hay ningún ángulo, es un ángulo recto. Ese ángulo recto vendría a ser como nuestra zona de confort, digámoslo entre comillas así, empecémoslo a denominar de esta manera. ¿Por qué la zona de confort? Porque precisamente nosotros desde ahí partimos sin buscar o explorar otro ángulo. Simplemente tomamos la fotografía desde ahí. Y por lo general, la mayoría hacemos eso. ¿Por qué? Porque precisamente ese es nuestro primer ángulo y desde ahí partimos a visualizar el contexto y el entorno. Cuando nosotros entramos a un espacio, sea exterior, en la naturaleza, un bosque, un parque, donde sea que uno ingresa, o un espacio cerrado, un salón, un cuarto, una sala, un curso, lo primero que tiene que entrar a ver es la luz. Lo primero. La luz, la intensidad de luz y la dirección de luz. Eso lo cambia todo. Entonces, en la fotografía vamos paso a paso analizando esto de qué se trata, el arte de la fotografía. Primero lo vimos por tamaño, desde desde el plano general, que sería para paisajes y contextos donde nos muestra algo donde está, es decir, el plano general siempre nos va a mostrar
¿Dónde estás? ¿Dónde está? Es decir, si yo me ubico aquí y es un plano muy cerrado, como este plano que está aquí, ustedes no saben si yo estoy o en un cuarto, o en una sala, o en un pequeño hall, o puedo estar muy cerrado. No determinamos qué es. Y no determinamos qué es si es un cuarto de un apartamento, si es un cuarto de un edificio, si es un cuarto de un salón, de una oficina, no se determina. ¿Por qué? Porque no sabemos qué edificio es, porque no hay un plano general. Pero si nosotros hacemos un plano general y salimos y hacemos una toma desde afuera al conjunto, ya saben que yo estoy dentro del conjunto. Ese es el plano general. Nos ubica dónde estamos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Yo puedo hacer un plano general también de mi escritorio para mostrar todo lo que tengo. Es decir, cuando llego a un concierto, cuando yo llego a un concierto y desde la parte de arriba, desde la parte donde están los artistas, quiero hacer un plano de toda la gente que está abajo, ese es un plano general. Desde ahí partimos y empezamos a cerrar los planos de tal manera en que empezamos a llegar a un sujeto. En este caso, estamos hablando del retrato. Si empezamos a cerrar el plano de pies a cabeza, dijimos que es un plano entero o figura. Si llega a más abajo de las rodillas y más abajo de la cintura y más arriba de las rodillas, dijimos que es plano americano. A la cintura, plano medio. Más arriba del plano medio sería plano medio corto, hasta llegar más o menos al cuello, hasta el cuello con hombros, que sería ya iniciando el primer plano, que sería rostro. Pero recuerden que estos planos que empezamos a cerrar comienzan a contar cosas. Por eso la clase se llama narrativas visuales, no se llama planos fotográficos, que muy comúnmente lo van a encontrar en cualquier... entran a Google o a YouTube y ponen planos fotográficos y van a encontrar esto mismo. Pero esto es narrativas visuales. ¿Por qué? Porque cada plano cambia lo que ustedes quieren narrar o contar con la fotografía. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen plano figura, plano entero, de pies a cabeza, ustedes no están contando lo que la persona siente. Ustedes están contando lo que la persona es. ¿Ok? Es decir, que es un doctor, es un policía, es un albañil, es un carpintero. ¿Por qué? Porque lo tenemos de pies a cabeza y le estamos contando quién es. De hecho, si lo tenemos en un plano general, mostramos si es un mecánico, mostramos el taller de mecánica y ahí está nuestro señor mecánico con el taller de mecánica. Ese es un plano general. Y el plano entero, plano figura, solo sería el plano cerrado de pies a cabeza. Se alcanzaría a ver de pronto parte del taller. Atrás se insinúa parte del taller. Pero eso sería un plano figura, no un plano general. Plano figura o entero le vamos a llamar, ¿ok? Muestra quién es, pero no qué siente. Pero cada vez que empezamos a cerrar el plano, muestra qué siente el personaje. Y el plano medio, por ejemplo, nos muestra el carácter fuerte o el carácter suave de la persona. Por eso los planos medios son para políticos, para militares, para grandes personas imponentes, el plano medio, porque torso, pecho, imponente, fuerza. ¿Ok? Ese es plano medio. Y en cambio, planos más cerrados, primeros planos, siempre van a ser para identificaciones, cédulas. Nosotros, los primeros planos siempre van a ser foto de documento. Foto de documento es primer plano. Plano de tu rostro. Necesitamos saber quién eres, identificar tu rostro. Y recuerden que en el rostro hay muchísima información. ¿Por qué? Porque en el rostro está lo que sentimos. Y lo que sentimos se dice que está en nuestros ojos, en nuestra mirada. Así que de aquí en adelante, lo primero que vamos a enfocar cuando hagamos un retrato, si es nuestra intención contar si está hablando, serán los labios, pero si es retrato en general, retrato su rostro, lo que vamos a enfocar son sus ojos. Que no salga desenfocado sus ojos porque estaríamos contando otra narrativa. Entonces, así estemos muy lejos y tenemos un zoom, lo que vamos a enfocar, siempre tratar de enfocar y verificar que está enfocado, son sus ojos, ¿ok? Es polémico, y esto será polémico porque yo también me hice el cuestionamiento, ¿y cómo fotografiar un ciego?
¿Cómo fotografiar un invidente? Y ahí queda el cuestionamiento para ustedes. Pregúntense, si la fotografía se dice enfoca a los ojos porque en los ojos está el sentimiento o lo que nosotros queremos mostrar de sentimiento, pues un invidente, ¿qué sentimiento mostraría? ¿O cómo mostraría el sentimiento a través de su mirada? ¿O cómo muestra un invidente sus sentimientos si no es a través de su mirada? Sería una muy buena pregunta que nos haríamos. Ese sería el primer plano. Y si cerramos un poco más el plano, hasta aquí, hasta el mentón y la cabeza, sería primerísimo primer plano. Después, plano detalle, que sería un ojo, una nariz, una boca, un dedo, una uña. Serían planos detalles, ¿ok? Cada uno de los planos narra algo y esto lo veremos muy claramente en la cinematografía. Por eso de aquí en adelante, nuestra tarea también será ver cine, series y películas, pero muy pendientes en qué plano es. Identificarlo en nuestra cabeza. Míralo, ahí acaba de mostrar tal plano y eso está contando, por eso está ese plano. Esta es una tarea que vamos a hacer constantemente y tal vez a otras personas les vamos a parecer muy cansones porque las películas ya no las vamos a ver normalmente. Las vamos a analizar totalmente de manera fotográfica. Por eso hoy vamos también a tener un ejercicio de ver un pequeño cortito de una serie de Netflix, así sin volumen, ver pequeños planos y cuadrar pausa, 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 pausa y veremos rápidamente de qué se trata. Entonces, esos son por tamaño, pero no hemos visto por ángulo. Y esto es importante porque el ángulo puede cambiar, a veces puede engañar por altura. Una cosa es que yo me agache con la cámara y otra cosa es que yo agache la punta del objetivo o la punta del celular indicando hacia abajo. Y en esto a veces nos confundimos mucho, porque uno a veces dice, hazlo desde picado o hazlo desde abajo. Y a veces llega uno a suponer que es agachar simplemente la cámara. Esto es ángulo y esto es altura, ¿ok? Hoy veremos por ángulo. Y la altura la veremos también en qué momento la necesitaremos para narrar, ¿ok? Porque obvio también cambiará la altura, porque si yo hago hacia arriba, estoy mirando algo más alto que yo, ¿ok? Entonces, el primer plano por ángulo sería el ángulo normal, que sería el ángulo recto, así como yo tengo la cámara en este momento. Mi cámara del computador con el que ustedes me están observando no está en un ángulo recto. Si ustedes se ponen a pensar como me están viendo a mí, ustedes me están viendo de arriba hacia abajo. Yo estoy más abajo. A eso le vamos a llamar picado, ¿ok? Vamos a ver ejemplos acá de neutros, picados, contrapicados. A ver qué encontramos, cómo los podemos identificar y que de tal manera no nos quede tan confuso, porque a veces suele ser un poco confuso, porque los planos, cuando empiezan a tener ángulos muy extremos, empiezan a tener lo que llamamos escorzo. El escorzo sería esto. Ustedes cuando me ven ahí la mano la ven de frente, pero cada vez que yo voy poniéndola así, 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 ustedes ya no la ven de frente, sino en escorzo, lisa. Y eso es difícil de saber qué proporción tiene mi mano o qué altura tiene mi mano. Simplemente ven algo largo, 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 pero no qué tamaño. Y ahí sí saben qué tamaño es. Entonces, ahí va a haber mucha dificultad de poderlas diferenciar. Pero será interesantísimo empezar a que nuestro cerebro se ponga a ser conscientes. ¿Qué pasa? ¿Qué es este ángulo? Entonces, veremos un plano neutro y para qué lo buscamos el plano neutro en la narrativa. El plano neutro siempre va a mostrar carácter, porque está mostrando directamente a la persona. Y en este plano neutro que ustedes identifican aquí a este personaje, no está a la altura de los ojos. Es decir, baja un poquito a la altura del pecho. La cámara baja un poco la altura, no el ángulo. Baja la altura a la altura del pecho. Es decir, si él tiene una altura de 1,80, pues yo quedo a la altura del pecho, porque yo mido 1,73. Pero si yo midiera 1,80 y él midiera 1,50, yo tendría que arrodillarme o bajar un poco, agacharme para llegar este lente a la altura del pecho. Esa altura del pecho me genera
este pequeño ángulo que es neutro, sigue siendo neutro, yo no estoy mirando ni arriba ni hacia abajo, sino recto, pero al pecho, me da mucho carácter, mucha fuerza. Y cuando yo lo miro a los ojos y en este plano simétrico, es decir, parte del centro, la composición, él no está ni a un lado ni al otro. Lo voy a rayar un poco aquí para que lo identifiquemos, este plano, porque esta narrativa es importantísima. Este plano de aquí, que está al medio, él no está ni a un lado ni al otro, lo voy a rayar. No, Okay. va a poner más. Y yo la. Aquí, por favor, pueden apagar sus micrófonos. Ay, marica. Vamos a ver. Preciso cuando utilizo el lápiz. Perfecto. Ok, ahí está, por la mitad. Perdón. Y por acá está la otra mitad. Esto es lo que tenemos que empezar a hacer en nuestro cerebro. En nuestra cabeza vamos a tener que dividir el rectángulo en partes. Primero, la parte simétrica, en dos partes iguales, tanto para arriba como para abajo. Esta es una composición simétrica, es decir, que está de igual forma casi que proporcionado que para acá, que para acá. Las orejas están aquí, las orejas están acá. Es simétrica, parte de un punto central y es un eje. Y en este caso, ese eje nos está diciendo que él es una persona imponente y nos está diciendo la verdad. Cuando miramos a una persona de frente, esa narrativa nos quiere decir que esa persona quiere decirnos la verdad. Aquí, cuando los miro de frente, les estoy diciendo la verdad. Pero si yo medio inclino un poco, aquí estoy dando tentativa, que no estoy diciendo tanto la verdad. Estoy diciendo una historia, pero no estoy tan asertivo, pero ahí sí ya estoy asertivo. Y esto tenemos que empezarlo a identificar para contar una historia y para saber en qué momento la contamos. Entonces, darse cuenta de eso es lo que nosotros empezamos a hacer con estas clases de narrativas visuales. Muy buen ejemplo, este personaje, mucho carácter. Vamos a buscar otro plano neutro. Estamos viendo los planos normales. Miren, plano normal, pero él está sentado. Y si yo hubiera estado de pie y yo no me hubiera agachado a la altura de él para hacer un plano normal, neutro, ¿ok? Hubiera quedado en ángulo, de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces, para que quede este plano neutro, él tuvo que haber agachado las rodillas un poquito y quedó a la altura de él sentado, ¿ok? Entonces, cuando digamos, mira, hace el plano neutro o neutraliza el plano, significa que tienes que estar a la altura casi que del pecho o de la cara, porque vas directamente a hacer un retrato de ojos, de rostro, y el rostro nos va a contar una historia. Y aquí vuelve y juega, miren la composición simétrica al medio, porque recuerdan esta película, alguien la puede anotar aquí en el chat, muy clásica, buenísima película, muy buen actor, clásico actor también, simétrico, nos está contando una historia y esta historia es una historia verdadera. Él se queda sentado ahí contando una fantástica historia. Esta es una película de verdad que queda para recomendarla, Forrest Gump. Y aquí nos está contando toda la historia de su fantasía de Forrest Gump. Muy buena película. Vamos a ver si alguien le dio en el chat por acá. Vamos a ver chat. Buenas tardes a todos. Por acá, Forrest Gump, claro, Forrest Gump. Y Forrest Gump tiene una cantidad de planos simétricos increíbles. Cuando él corre, punto de fuga, ¿se acuerdan cuando él sale corriendo y la gente lo empieza a perseguir? Punto de fuga. Ese es totalmente compositivo. Punto de fuga y el corriendo simétrico al medio. Perfecto. Vamos a ver otra. Neutro. Estoy buscando los neutros. Carácter. Esto es un carácter y esto está desde bastante lejos, porque ya empezamos a ver un plano entero o figura. Recuerden, plano entero o figura es de pies a cabeza. Aquí lo estamos viendo. Plano entero de pies a cabeza. Y aquí lo justificó. Empecemos a hablar así. Estoy justificando este de pies a cabeza en posición horizontal. Ya no lo respondió a cómo el cuerpo es, porque como nosotros vamos a responder a cómo los cuerpos son, es decir, si yo miro una botella de vino, yo no lo voy a poner
en horizontal, sino en vertical, porque la botella es vertical, yo debería de tomar al sujeto en vertical. Pero en estos casos no lo hacemos, porque queremos mostrar también un contexto. Y esto es importante en las narrativas visuales cinematográficas, porque el formato cinematográfico es rectangular horizontal, no es vertical. Ahora estamos entrando a una nueva forma de representación visual en los audiovisuales y hemos visto ya películas o cortometrajes en forma vertical. Esto está cambiando totalmente los formatos porque nuestros televisores o reproductores o el cine, que es el que manda la parada, pues es rectangular horizontal. Entonces, por eso este es un plano entero, neutro, miren, plano entero, neutro, horizontal y simétrico, porque el personaje parte del centro, concéntrico, está concéntrico. Entonces, tenemos que empezar a definir así. Cuando ustedes empiecen a definir así los términos de una fotografía o de una figura, de una pintura, ya estamos entrando a ser sensibles en el arte, en el lenguaje que nos sensibiliza para hablar con estos planos, ¿ok? Entonces, vemos que estos planos muestran carácter, mucho carácter. ¿Por qué? Porque son firmes, 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 firmes. Totalmente firmes. Plano contrapicado, vanadire, yo creo que tenemos bastantes por ahí de neutros. Creo que el neutro lo entendimos claramente. Vamos a ver ya otro plano. Cuando yo subo o cuando yo bajo. Mejor me bajo para que ustedes estén más claros ahí como me están viendo. Ahí, si ustedes me están viendo ahí, mi cámara voy a dejar de compartir para que me vean. Me voy a agachar un poco más, de hecho. Este plano que ustedes me están tomando, este es un plano picado. Este ángulo, porque estamos hablando de ángulo y no de altura, este es un ángulo de arriba hacia abajo, una pequeña inclinación, así con esta pequeña inclinación, es un plano picado. Y esto tiene un significado, no solo porque quiero mostrarlo a él pequeño, porque recuerden que si yo lo muestro así, a mí me hacen más pequeñito. Y yo a ustedes los miro desde acá, pequeñito. Y eso es lo que queremos expresar. Es decir, que si nosotros no queremos mostrar a un niño que sea pequeñito, nosotros tenemos que ponernos a la altura del niño. De aquí en adelante les aconsejo que para fotografiar mascotas y niños se arrodillen y asuman la altura del niño o de la mascota. De esa manera no van a tomar este plano que se llama plano picado, ¿ok? El plano picado va de arriba hacia abajo. Es el clásico que cuando a uno le pasan un celular y me dicen, tómame el foto a la mascota, y uno lo toma de aquí hacia abajo y simplemente hace esta inclinación. Nada más. Con la cámara sería la misma forma. Hago aquí y inclino hacia abajo. Ese sería un plano picado. Recuerden que si se nos acaba el tiempo de esta sesión, entramos al mismo link, ¿vale? Ok, ese plano picado, vuelvo y repito, tiene significados psicológicos. ¿Por qué? Porque en la imagen se va a mostrar que alguien me estuvo viendo o alguien obturó desde arriba hacia abajo, mirándome a mí más pequeño. Y eso es lo que quiere significar. Es decir, que si queremos mostrar a alguien diminuto, mostrarlo pequeño, así sea grande, pero lo queremos mostrar pequeño, simplemente tenemos que hacerle una toma picado. Pero el picado es muy riesgoso. ¿Por qué es riesgoso? Porque hay información en el piso. Y si el piso está contaminado, no contaminado de virus o de aire o de cosas, sino contaminado visualmente, de papeles, de baldosas que no son importantes, de asfalto o adoquín que no nos ayuda, de cosas que no son agradables con líneas y formas, sino que son una textura que no tiene lectura, sino que se vuelve mucho ruido visual que nos roba protagonismo, no lo recomiendo. No lo recomiendo muchísimo. Es un riesgo porque si quieren mostrar con picado, les va a salir el piso, y ahí les sugiero que tengan mucho cuidado qué va a haber en el fondo, en el piso, cuando es en ese plano picado, ¿ok? Por eso vamos a ver ejemplos de picados, y veremos que en los picados, pues obvio, tendrán mucho cuidado con el fondo. Y aquí, no solo para los picados, para todos los planos que estamos hablando,
vamos a tener mucho cuidado con los fondos, ¿ok? ¿Qué fondo tiene? Y bueno, vamos a ver aquí una figurita muy tierna, nuestro gato con botas. Y este plano, miren cómo lo ve, de arriba hacia abajo, y todo tierno se vuelve más tierno. ¿Por qué? Porque se vuelve más pequeñito, más delicado. Y entonces le damos ese énfasis de que es algo tierno, algo pequeño, algo delicado. Tú eres más grande, así que tendrás que cuidarlo, ¿ok? Nos insinúa eso. Y eso es importante. Y miren aquí, es otro plano. Hola, gatito. Este es otro plano. Y aquí es donde comienzo a hablar de que el piso comienza a salir. Miren lo que hay alrededor de ella. Y el plano está muy bonito porque la mirada está perfecta. Es una mirada bonita. Es decir, lo que se roba, el centro de interés aquí de la foto es la mirada. Pero si se ponen a pensar en el entorno, ya hay cosas que de pronto no son tan favorables. Y si no es porque está un poco desenfocado, la verdad que no es que nos aporte mucho. Entonces, esa información que está en el piso, tenemos que controlarla. ¿Cómo? Poner una cartulina, poner un fondo de tela, poner lo que sea, o ubicarnos en un fondo que no sea así tan contaminado o que no tenga nada que ver. Tenemos que ser conscientes. Ojo, fotografía que ya empiece a salir con fondos contaminados es porque no estuvo en clase, ¿ok? Y tenemos que eso tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Esos planos que son así picados son usados, vuelvo y repito, para mostrar a alguien que es más pequeño, que queremos insinuar que es pequeño. Pero más sin embargo, no todo el tiempo funciona de esa manera psicológicamente. Simplemente queremos mostrar nuestro ángulo. ¿Y eso en qué? ¿En qué fotografía funciona más? En la fotografía de alimentos. En la fotografía de alimentos nosotros queremos mostrar un ángulo que es clave, que lo repetimos siempre, o que por lo menos nuestra psicología visual ya la tiene presente, y es el ángulo de 45 grados. Cuando te pones frente a un elemento, subes ángulo de 45 grados y ahí posicionas la cámara, porque ese ángulo de 45 grados es el ángulo que tiene el comensal o la persona que va a comer el plato de comida. Entonces, las fotografías gastronómicas ya tienen un ángulo estético determinado. No todo el tiempo se queda en ese plano, obvio, va a ser planos totalmente de arriba, que es el plano cenital, que es el que vamos a ver enseguida. ¿Cuál es el plano cenital? ¿O por qué se llama cenital? Del cenit, de la posición del sol totalmente a las 12, arriba, porque se pone en la corona sobre nuestra cabeza, totalmente en nuestra cabeza. Por eso se le llamó cenital. Y el plano cenital o picado extremo es más allá, pues si ya el picado era ya para decir que es pequeño, pues el picado extremo es tremendamente extremo. Entonces, miremos en qué forma cotidiana o tradicional lo podemos aplicar. Miren, aquí están unas pequeñas mascotas alimentándose y lo hemos tomado totalmente plano cenital o picado extremo. Y llamémoslo directamente cenital para no confundirnos. Plano cenital es totalmente desde arriba. Y miren aquí casi que hay un pequeño ángulo, sí, hay una pequeña inclinación, pero es muy mínima. Y esa pequeña diferencia hace entre que el ángulo picado no sea el mismo que el cenital. El picado sí tiene una pequeña inclinación, mientras que el cenital casi que está totalmente desde arriba. Por ejemplo, si cuando uno juega al zapatito roto y pone los zapatos en círculo, ese es un plano cenital, ¿ok? Planos cenitales, y vamos a ver que esos planos cenitales, aquí es donde les hablaba, que el plano cenital se convierte en un plano complejo. ¿Por qué? Porque ya aquí perdemos la altura del personaje. Y aquí podemos hablar que es un plano entero, es decir, es un plano figura de pies a cabeza. Claro que sí. Miren, yo veo aquí un pie y aquí una cabeza. Pero aquí no podemos hablar que es un plano entero o figura de tamaño, porque no se lo ve la altura real. Le hemos cambiado la proporción. Y como le hemos cambiado la proporción, no podemos decir que es un plano entero. Vamos a decir claramente que es un plano cenital. Y al decir que es un plano cenital,
no nos importa si sale pies o cabeza, simplemente es el ángulo extremo totalmente de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces ya no vamos a confundirnos, profe, es que salió un pedazo de pie y no sé si es plano entero. No importa si es plano entero o solo retrato o solo rostro. Lo importante es que es un plano cenital. Y desde ahí ya si sale pie, cuerpo, pierna, brazo, ya no importa, porque el ángulo determina todo. Y ese ángulo lo veremos, bueno, lo que les decía, el zapatito roto, o bueno, este es otro ángulo extremo, miren, muy extremo. Se pone casi que tan extremo que perdemos la proporción, no sabemos qué altura tiene. Y aquí podemos jugar muchísimo con el aspecto visual de las personas, con las dimensiones, con las proporciones. Cambiar la proporción, cambiar el aspecto visual que tiene la gente simplemente cambiando el ángulo. Y cambiando el ángulo, hablando también, porque a la persona la volvemos pequeña y al verlo pequeño le decimos que es delicado, ¿sí? Y esto lleva mucho, mucho en la narrativa visual de cine. Esos planos tenemos que diferenciarlos bastante, es decir, el picado y el contrapicado. Perdón, el cenital y el picado. Cenital totalmente desde arriba a la corona y el picado. Son pequeños ángulos muy pequeños y cortos que de pronto nos lleguen a confundir en algún momento. No sientan miedo ni temor de decir, no sé si es cenital o picado. No importa, lo importante es que ya sabemos que es un ángulo o hacia arriba o hacia abajo. En el caso que se hace hacia arriba, se va para picado y cenital. Y si es para abajo, sería lo contrario. No sería para picado, sino para contrapicados. Que los contrapicados son, bueno, el contrapicado sería, vamos a buscarlo aquí, creo que es este es nadir, nadir, contrapicado, casi que nadir, casi que todos son nadires, nadir, ajá, así que todos son nadir, aquí está, contrapicado. El contrapicado sí tiene un poquito de ángulo hacia abajo, pero como se dan cuenta, no va al pecho, que es como el plano neutro que iba al pecho, no aquí. Sí se arrodilló totalmente, está arrodillado, está de hecho, llega a la cintura. Si uno se pone a pensar, él está más abajo de la cintura, su cabeza, la posición de la cámara está más abajo de la cintura, casi que llega a la altura de la rodilla, y desde esa altura, desde ese ángulo, comienza a buscar el rostro y comienza a buscar el rostro y comienza a buscar el rostro de tal manera que se encaje de manera vertical. Aquí miren la forma de justificar, no es horizontal, sí es vertical. Y cómo corta él la forma totalmente rígida de esa forma vertical es con los ángulos de los codos. Esto es importante porque a veces en el manejo de los modelos o de nosotros mismos a la hora de posar no sabemos qué hacer con las manos y lo más importante es comenzar a separarlas